Hoy en Diálogos desde la Frontera conversamos con una doctora en historia que ha hecho interesantes investigaciones. Una de las últimas tiene relación con Sor Juana Inés de la Cruz y su vinculación con el ámbito cultural y político de México. ¿Me acompaña? Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es el programa Diálogos desde la Frontera, que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y hoy tenemos el gusto, lo digo el gustazo porque me encanta la historia, y vamos a conversar con la doctora Ana Lilia Nieto Camacho. Ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinadora de la maestría en Estudios Culturales en este Colegio de la Frontera Norte y actualmente es profesora en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Pertenece al Departamento de Estudios Culturales del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y bueno, ahora sí que su tema principal de investigación es la historia política y diplomática de México en el siglo XIX, con énfasis en la historia del noreste. Sus intereses actuales se centran en la conformación de la memoria cultural y la permanencia de las obras literarias de los intelectuales liberales decimonónicos en la discusión política contemporánea. Pero ¿por qué la invitamos? Porque uno de esos personajes muy famosos en todo esto de la literatura y la historia, doctora, es Sor Juana Inés de la Cruz, que ya me explicaba que el nombre de su investigación, si nos lo puede dar a conocer, pero bienvenida, qué gusto que aceptó estar aquí con nosotros. No, pues muchas gracias por la invitación. Y pues sí, el nombre es como muchos de los títulos que uno le pone a sus investigaciones antes de que uno los haga libros o intente ser como más difundirlos a un público más grande. Es un título largo, es la historiografía sobre Sor Juana Inés de la Cruz como articulación de la memoria cultural en México en los siglos XX y XXI. Entonces, bueno, es un título muy, muy amplio y el objetivo de esta investigación era como encontrar la interacción entre la historiografía, y los estudios literarios y las expresiones más contemporáneas relativas a la figura de Sor Juana. ¿Qué se ha escrito? ¿Cómo se ha escrito? Y finalmente, ¿cuáles son los asuntos que se han retomado de forma más cerca de nosotros en el tiempo respecto a este personaje que es originario del siglo XVII, ¿no? Se encuentra en la cronología del siglo XVII, pero que sigue muy vigente y muy actual. Sí, cómo no. Y además es un personaje súper interesante. Ahorita me platica qué se ha encontrado en la investigación sobre ella. De hecho, buscando referencias, porque sabía que iba a conversar con usted, encontré un dato que yo no lo conocía, pero seguramente usted como historiadora sí, que a los 8 años escribió su primer libro y que lo escribió en náhuatl y que hablaba de los indígenas. A los 8 años uno se ponía a pensar, Dios mío, esta mujer de qué estaba hecha. Pero ¿por qué no nos cuenta qué ha encontrado en la investigación? ¿Cuánto tiempo lleva? Y cuál es bueno, ya nos dijo cuál es el fin, cuál es el objetivo de esta investigación. Finalmente la investigación ha tenido como un derrotero largo. Yo empecé, mi formación es en historia, totalmente en historia, y como bien decía la semblanza, mi formación inicial y como mis intereses iniciales eran en la historia política. Pero me he derivado en los últimos años a estudiar procesos de memoria cultural, y la memoria cultural, uno de sus objetivos es analizar estas formas en que ciertos elementos del pasado, sean personajes, obras, incluso monumentos, lugares, paisajes, se retoman en el presente por una comunidad y para mantener como una cierta continuidad temporal. Y entonces estos procesos que son como de recuperación de ciertos elementos del pasado son los que permiten no solamente articular y mantener como la cohesión identitaria de un grupo en un momento dado, de un grupo social o de una comunidad, sino que además son los que permiten también
que estos elementos o que estas figuras incluso permanezcan en el imaginario y en las conversaciones y en las producciones culturales de un grupo, independientemente de en qué momento se hayan generado. O sea, digamos, Sor Juana pertenece al siglo XVII, pero vemos que en el siglo XXI, y yo creo que muchísimo más efervescencia en los últimos años, es parte como de un debate mucho más amplio que trasciende al ámbito literario que, digamos, tal vez hubiera sido el ámbito original. Entonces, cuando yo empecé a preocuparme por los procesos de memoria cultural, a mí me llamaba mucho la atención justamente este tránsito, ¿sí?, de Sor Juana, porque, como bien decía también la semblanza, yo también inicié trabajando en la memoria cultural a partir de los intelectuales del siglo XIX, de los liberales del siglo XIX, y para los liberales del siglo XIX, digamos, el que es más citado y el que, ¿no?, de quien más se comenta es sobre Manuel Altamirano, de Altamirano, sí, que en realidad él criticó muy fuertemente a Sor Juana y desechaba su obra y su biografía y su obra, y como la trascendencia que hubiera tenido, que ella hubiera tenido dentro de las letras mexicanas. Esto tenía que ver con un contexto político, sociopolítico muy concreto, que era los liberales mexicanos lo que estaban buscando era crear como la literatura nacional y expresiones que tuvieran que ver justamente con cuestiones muy propias del pueblo mexicano. Y además había un corte muy radical entre lo que ellos consideraban que era México y lo que había sido el virreinato de la Nueva España. Sí, entonces, no solamente era como un cambio de gusto o un cierto interés literario, sino también había en esta distancia que algunos intelectuales liberales de mediados del siglo, de los 1860, 70, pusieron en relación a la figura de Sor Juana. Bueno, Sor Juana y su obra estaba muy relacionada con el contexto político, lo que ellos esperaban articular para la literatura mexicana, ¿sí?, para las artes en México. Y eso me llamó mucho la atención porque yo decía, bueno, o sea, si hubo este periodo en el que realmente se desatendió y se olvidó, hubo una especie de olvido de Sor Juana, tenemos después, en el siglo XX, ¿sí?, una recuperación así muy grande desde la academia, desde los estudios literarios históricos, y finalmente lo que vemos hoy en día. Ese proceso fue el que me llamó la atención, por eso quise estudiar a Sor Juana. Pues qué interesante. Bueno, quise estudiar ese proceso sobre... Pero además no era por su condición de mujer, por su condición de que estaba como religiosa, sino lo que usted dice de esta conexión con el virreinato. Y bueno, qué terrible, o sea, pues como fuiste de allá, te borramos del mapa durante este tiempo. Qué interesante, doctora, qué bien que nos habla de esta parte que le llamó la atención. Y bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Ay, no sé si nos vaya a alcanzar el programa para terminar el tema, porque resulta este dato maravilloso, ¿no?, de cómo a lo largo de la historia hay grupos que quieren bloquear de esta manera y desaparecer. Pero Sor Juana, por supuesto, no desapareció. Vamos a regresar después de este corte.
Bueno, seguimos en esta conversación con la doctora Ana Lilia Nieto Camacho. Doctora, bueno, ya nos explicó su motivación. Ahora, ¿qué se encontró? Pues lo que encontré fue primero un universo vastísimo de literatura sobre Sor Juana. Desde los estudios literarios, la historia, la biografía, desde los estudios más académicos hasta personas que les gustaba el comentario cultural y entonces escribían sobre Sor Juana. Entonces realmente meterse en lo que se ha escrito sobre Sor Juana en sí mismo ya es enorme. Y lo que me encontré fue justo un poco regresando a la pregunta anterior, relacionándolo con la pregunta anterior, que una buena parte de lo que se escribió originalmente en el siglo XVII sobre Sor Juana, porque incluso desde su época se escribió mucho sobre ella, o se escribió sobre ella, ella pudo publicar, no se publicó su obra y tuvo un biógrafo muy inmediato, ¿sí? Entonces se hablaba de ella. Se hablaba justamente de esta enorme capacidad intelectual, o sea, de su excepcionalidad como talento, como persona, se hablaba mucho. ¿Sí? Y eso fue algo que se mantuvo a lo largo del tiempo, que se ha mantenido, porque además yo creo que eso es, salvo en algún momento, Ignacio Manuel Altamirano, que decía, bueno, hay que dejar a la monja, ¿no?, tranquilita en su convento. Sí, en realidad este reconocimiento de su excepcionalidad ha sido permanente. Y después lo que me encontré fue justamente estos cambios en las posiciones políticas de diversos grupos respecto a Sor Juana. Ya hablábamos de los liberales, después, bueno, la recuperación empezó desde la época porfiriana y muy, muy fuerte durante el centenario de la independencia. ¿Sí? Amado Nervo escribió una biografía que no es, en muchos sentidos no es como una gran revelación en términos como de las biografías anteriores que ya existían, pero es el hecho de volverla a poner dentro de la discusión pública y además como uno de los grandes orgullos nacionales. ¿Sí? O sea, su talento como una muestra clarísima de los talentos que había en México, ¿no?, en esta tierra. Sí, entonces, esa es como la primera gran, durante el siglo XIX, en los primeros años del siglo XX, y después ya es como un proceso en el que esto se va intensificando. Sí, y encontré que hay, bueno, hasta de los 1920-30 hasta 1951 es como la primera gran etapa de recuperación que esencialmente la hacen intelectuales. Y además los primeros son, o sea, intelectuales que además están en campos a veces opuestos, incluso como del espectro político. Sí, y ese es uno de los asuntos que más he investigado en esta última etapa. Y finalmente después del 1950 al 1991, cuando hubo ya como una investigación académica muy grande desde la historia y sobre todo los estudios literarios que se pusieron a desmenuzar su obra y hacer biografías, recopilaciones, homenajes, ¿no?, ya de una forma ya muy institucionalizada. Y finalmente de 1991 en adelante aproximadamente, cuando ya se trasciende un poco el ámbito académico, o sea que ahora sí, las divisiones nunca son así estrictas, pero cuando uno lo observa uno puede ver como, de alguna manera, como grandes bloques, aunque siempre hay como, o sea, la cultura siempre tiene como esta fluidez. Entonces los periodos ni la forma de escribir o de tratar a un personaje o una época siempre es así de tajante, pero más o menos, en términos como por necesidades analíticas, a veces uno lo divide así. Y la última etapa, que además ha sido como de una riqueza muy grande, porque la recuperación ya no es tanto de su obra en algún sentido, sino más bien de su biografía. ¿Sí? Y entonces ciertos elementos de la biografía de Sor Juana se han recuperado para obras de teatro, incluso para óperas, obras de teatro, novelas,
memes en internet, o sea, de pronto hay una multiplicidad de expresiones que ahora vienen de grupos también de una diversidad de grupos que han retomado a Sor Juana, ya no solamente por sus cualidades literarias o sus cualidades como símbolo de la excepcionalidad nacional, sino además ahora desde puntos muy concretos de su biografía, que creo que ese es uno de los cambios más importantes que yo he podido observar en toda su investigación. La pregunta que yo le haría en ese sentido, ¿aplicaría a Manuel Altamirano eso de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, no? Digo, porque ¿cómo puede ser que haya un criterio así de absurdo? Pero bueno, desafortunadamente así existe en la historia. Y en ese sentido, bueno, usted misma nos está respondiendo con toda esta relación que acaba de hacer, que está súper vigente. Sí, sí, sí. Ahora, decía algo usted de la relación con la política. Bueno, Sor Juana fue política. Creo que su posicionamiento desde el momento en que sus biógrafos dicen, ahí usted me tendría que desmentir, que dicen que realmente se metió al convento porque no se quería casar, ¿verdad? Que pues, esa fue su salida. Pero bueno, ¿cuál es la vigencia y en este momento en donde está tan fuerte el tema de género, de equidad, en este mes que se está terminando y que tenemos el gusto de conversar con usted, que es el mes de la mujer, y cómo la ve en su proyección al futuro a corto y a mediano plazo? Pues yo creo que una de las recuperaciones más fuertes en los últimos, pues del siglo XXI, ya de lo que vamos del siglo XXI, también viene de atrás, no es algo que haya surgido así, que haya brotado así sin antecedentes, pero en los últimos 30 años, digamos, una parte muy, muy importante de la recuperación de Sor Juana, y cuando hago énfasis en su biografía más que en su obra, o sea, que la recuperación ha sido más de su biografía que de su obra, es justamente por grupos de mujeres que reivindican los derechos de las mujeres, que reclaman igualdad, o sea, que reclaman una serie de circunstancias, incluso denuncian una serie de circunstancias que enfrentamos las mujeres a lo largo ¿no? Yo creo que todas en menor o mayor grado lo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, lo reclaman a partir de ciertos elementos de su biografía. Entonces es justamente esta la importancia de considerar a veces ciertas figuras que son muy icónicas como Sor Juana como parte de estos procesos más grandes de rememoración y de memoria cultural en los que grupos de mujeres con distintas, incluso con distintas agendas también políticas o sea, sociales o políticas, recuperan a una figura del pasado que parece que es una figura muy distante, pero a partir de lo que esa figura dice sobre el pasado, pero también se relaciona con preocupaciones contemporáneas, es que no solamente Sor Juana se mantiene vigente, sino que además a partir de eso también, a partir de Sor Juana y su biografía se han podido articular una serie de demandas, ¿sí? Y crear como este conjunto, o sea, utilizar a Sor Juana como un elemento de identidad en una lucha que efectivamente no es de ayer, ni de hace 20 años, ni de hace 30, sino que incluso se puede arrastrar hasta el siglo XVII. Y entonces ahí es cuando Sor Juana sigue siendo muy vigente, porque no es solamente la poesía, no es solamente sus autos sacramentales, no es solamente los arcos triunfales, o sea, su obra como tal, que además sigue generando muchísima investigación y muchísimo análisis, porque incluso ahora los análisis de esas obras también parten de nuevas teorías o de nuevos parámetros interpretativos, pero eso desde la academia, e incluso cómo esos nuevos parámetros interpretativos también tienen una resonancia en cómo ciertos grupos sociales, digamos de mujeres, ¿sí? Recuperan esa figura y además la pueden integrar a sus procesos identitarios y a sus demandas que son totalmente contemporáneas. Muy bien, doctora, vamos a hacer pausa y regresamos después de esto con la tercera parte de esta conversación.
Bueno, y seguimos en esta interesante conversación con la doctora Ana Lilia Nieto Camacho y el personaje de Sor Juana en todo esto que ella ha trabajado, pues durante... ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esta investigación, doctora? Pues un año, bueno, con la idea como tal ya tiene bastante, como, no sé, ya no recuerdo exactamente, pero ya trabajándolo de una manera más sistemática, un poco más de un año. Me llama mucho la atención una definición que usted ha hecho a lo largo de esta conversación. Dice, es más sobre su biografía que sobre su obra literaria, porque quizás esto ya lo analizaron, el tamaño de los versos, la manera como escribe todo esto, pero esta parte de la biografía y la recuperación de ella y lo que funciona en este siglo XXI, creo que es una parte muy importante. Un punto, doctora, para no extenderme más y para escuchar sus conclusiones. La sexualidad de Sor Juana es algo que de alguna manera se maneja aún a la fecha como un poco discrecional. Sin embargo, ¿qué tanto, ahorita que usted hablaba de la biografía, sí que se ha encontrado, que nos pudiera comentar? Y bueno, vamos a esperar que termine su investigación para estar más que listos para leerla, pero ¿y con qué conclusiones, a qué reflexión podemos llegar el día de hoy? Bueno, sé que ese es un tema que incluso es parte como de estos nuevos debates, de estas nuevas preocupaciones en relación a Sor Juana. Pero aquí tenemos como dos elementos. Historiográficamente, o sea, como en términos como de documentación, yo creo que no hay documentación suficiente como para hablar específicamente de este punto. Sí. No dudo que haya, en el pasado sobre todo, bueno, más bien en el siglo XX todavía, ¿no? Si hablamos de todos estos grandes intelectuales que abordaron primero la figura de Sor Juana, en primer estaban muchísimo más concentrados en la obra como tal. ¿Sí? Para ellos lo más valioso de Sor Juana sí era su excepcionalidad, o sea, su excepcionalidad intelectual, pero sobre todo la obra. Sí, después en el siglo XX, bueno, fue como más hacia mediados, finales del siglo XX, fue como toda esta estos grandes trabajos de investigación. Y yo creo que en estos grandes trabajos de investigación, yo creo que tal vez algunos prefirieron como decir, bueno, nos vamos a dedicar a ciertas cosas, y otros sí estuvieron buscando como más evidencia acerca de su vida, o sea, realmente como para completar su biografía, incluso para hacer esta biografía muchísimo más rica y más detallada. El problema es que hay poca documentación que se haya añadido a lo que ya existía desde el siglo XIX. Sí. Se han encontrado algunas cartas, pero digamos esencialmente como la correspondencia privada de Sor Juana con algunas otras, ¿no? Con su círculo social, no sobrevive en su mayoría. Finalmente, ahora sí que de sus correspondientes tampoco existe esa documentación. Entonces lo que existe es esencialmente la biografía que se hizo, que fue más o menos contemporánea, lo que ella misma habla en esta defensa que hace de su vocación para escribir y como ¿no? De su vocación intelectual, ¿sí? Frente a las autoridades eclesiásticas y algunos otros elementos que se han ido acumulando en el camino, pero en términos documentales no hay, hasta donde yo tengo noticia, no hay como mucho más, ¿no? Como para decir exactamente, ¿no? No hay diarios, no hay cartas, no en esa amplitud. Pero por otro está justamente como estas interpretaciones, ¿no? O sea, se habla mucho de su poesía lírica, su poesía amorosa. Y entonces eso es lo importante, eso es lo que ha sido como recuperado por algunos grupos para decir, bueno, o sea, ella podía haber sido homosexual y esa es una parte importante de por qué para nosotros ahora ella es tan significativa, ¿sí? Y entonces yo creo que por eso, a eso me refiero un poco más, que ahora la preocupación es más sobre su biografía que a veces incluso sobre su obra, ¿sí? En términos como del debate social o sociocultural más amplio. Como siempre están los expertos en literatura o los expertos en historia que están buscando
incluso analizan fragmentos muy pequeños de su vida o espacios muy específicos de su obra, pero en términos como de la discusión sociocultural más amplia, estamos más concentrados en la biografía, estamos más concentrados justamente en esto, en qué hay detrás de su producción como poeta, ¿sí? Y yo creo que esa es parte como de los procesos de construcción de identidad de ciertos grupos que encuentran en Sor Juana a Sor Juana como referente, ¿sí? Y finalmente, independientemente de que si en términos historiográficos se puede tener más evidencia de una u otra, ¿no? de si era homosexual o no, ¿sí? En términos como del debate y de la función que cumple Sor Juana como este vínculo con el pasado, finalmente eso es lo que hace dinámica esta discusión y eso es lo que es muy significativa para ciertos grupos actualmente. Pues me parece muy, muy interesante esta investigación. Tenemos un minuto para conclusión. ¿Cuál es la reflexión que nos deja? La reflexión es que Sor Juana es ahora multidimensional, ¿sí? Y parte de estos procesos de memoria cultural es justamente cómo ciertos personajes, ciertas obras van adquiriendo significados a lo largo del tiempo. O sea, van acumulando significados. Sí, o sea, y uno puede decir, bueno, Sor Juana significó tal para el siglo XVII o para cierto grupo en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XX, XIX. Sí, o sea, uno puede trazar como históricamente el trayecto de Sor Juana que la hace que todavía la tengamos en los billetes de 100, la tengamos en los billetes de 200. Sí, sigue siendo muy importante para la construcción del Estado Nacional, pero también ahora es importante para la construcción de identidades diversas, desde identidades académicas hasta ahora identidades que tienen que ver con derechos y con diversidades y con como una serie de elementos sociales que están en circulación. Y yo creo que esa es la riqueza de un personaje como Sor Juana y va a seguir creciendo. Doctora Ana Lilia Nieto Camacho, muchísimas gracias por esta interesante conversación y estamos pendientes del término de su investigación. Ya nos dejó picados pues muchas gracias. Para conocerla y gracias por escoger a Sor Juana para su investigación dentro de todo este marco que nos acaba de referir. Y yo agradecerle a todo el equipo que hace posible este programa. Ya lo saben, nuestros becarios Iván Morales y Arturo Romo y por supuesto Óscar Ochoa, nuestro coordinador de estudio, y a usted por su atención y por su seguimiento a Diálogos desde la Frontera. Lo esperamos en la próxima.